Entonces, bueno, pues aquí estamos a media semana para ir a través de nuestro estudio de Oseas. Hoy vamos a ver los capítulos 9 y 10 y estoy muy emocionado. De repente lees estos capítulos y si ves juicio, severidad y todas estas cosas en estas letras, pero también tiene mucho que anunciarnos y mucho que decirnos, mucho que instruirnos y mucho que recordar acerca de cómo es Dios. Buenas noches, Arcadio. Buenas noches. Estás ya conectado por allí. Son a los que alcanzo a ver. Entonces, bueno, pues vamos a orar juntos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle que esos capítulos 9 y 10 de Oseas puedan traspasar nuestros corazones, ¿va? Padre eterno, Padre bueno, Padre misericordioso, que nos hablas a través de profetas, nos hablas a través de un niño, nos hablas a través de las circunstancias, nos hablas a través de tu palabra, Dios, nos hablas con tu espíritu, Señor. Aquí estamos, Dios, anhelando como tierra seca, Señor, ser refrescados, ser recordados, ser animados por ti, Señor. De cuán grande es tu amor y cuán grande es tu fidelidad. Así es que ruego, Señor, esta noche que tú nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues poco a manera de introducción, recordando, pues ya estamos en el capítulo, comenzando el capítulo 9 esta noche, pues ya hemos atravesado por 8 capítulos y creo que el profeta Oseas ha dejado bien claro que Israel se había prostituido abandonando a Dios, ¿no? Prostituido es la palabra que usa una y otra vez, ¿no? De hecho, la historia de Oseas es un hombre que se casó por órdenes de Dios con una prostituta, con una mujer que adulteró para que se ilustrara como el pueblo de Israel. Esto era un mensaje muy fuerte para el pueblo, ver cómo el profeta se había casado con una prostituta para ilustrar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que se habían ido tras de otros dioses, ¿no? Y es increíble pensar en el comportamiento humano, ¿no? Cuando estamos rodeados de bendiciones, cuando estamos rodeados de bienestar, cuando las cosas están marchando bien, muy a menudo nos olvidamos de Dios. Y podemos ir hasta el origen de la historia, ¿no? Si recordamos a Adán y Eva, si podemos reflexionar esta noche juntos, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban, estaban rodeados de bendiciones, tenían todo lo que necesitaban, pero, y aquí el gran pero, anhelaban lo prohibido. O sea, ¿qué les hacía falta a Adán y Eva? No, pero anhelaban lo prohibido. Entonces, ah, cayeron en pecado, Dios los juzgó, la muerte sustituyó a la vida, la maldición sustituyó a la bendición, ¿no? Y eso fue la consecuencia de, teniendo todo, anhelaron lo prohibido. Y un poco de historia es recordar que entra la muerte, entra el pecado, y Dios levantó a un hombre llamado Abraham para formar un pueblo que fuera completamente diferente al resto de los pueblos, para que fuera un pueblo especial entre todas las naciones, ¿qué recibiría ese pueblo? La bendición de Dios, ese pueblo recibiría protección de Dios, ese pueblo recibiría provisión de Dios. O sea, otra vez, bendiciones y cosas buenas de parte de Dios. Abraham tuvo 2 hijos. El primero es Ismael, que si nosotros recordamos fue producto de una falta de confianza en Dios. No es el hijo de la promesa, sino que él se llegó a Agar, su sierva, por recomendaciones de su esposa Sara, y entonces tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa, pero después tuvo un segundo hijo que sí fue el hijo de la promesa y que fue Isaac. Isaac tuvo 2 hijos,
¿no? A Jacob y Esaú. Y sabemos que Jacob fue el hijo de bendición de Isaac, fue a quien se le dio, fue el heredero de las promesas de Dios, ¿no? El heredero de la bendición de Dios dada a Abraham, a Isaac, y entonces Jacob tuvo 12 hijos, de donde eh, Dios forma a su pueblo. De esos 12 hijos, de hecho, Jacob también se le conoce como Israel, es otro de los nombres con el que se le puede conocer a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formó la nación de Israel, ese pueblo de Dios especial, destinado a recibir bendiciones de Dios. Un pueblo que fue comparado, con lenguaje bíblico, fue comparado a la esposa de Dios. Imagínense qué título, la esposa de Dios, un pueblo especial, ¿no? Sumamente especial, el pueblo por medio del cual Dios encarnaría a su único hijo, a Jesucristo. Y sin embargo, Israel, a semejanza de la esposa de Dios, a pesar de contar con todo lo que significa eso, la bendición de Dios, contar con su protección, contar con su provisión, contar con puras cosas buenas, Israel se prostituyó. Wow, ¿no? Se prostituyeron espiritualmente. Hay que poner esa aclaración. ¿Cómo? Pues yendo tras de otros dioses. Literal, cometiendo adulterio espiritual. Y así, esta es la reflexión, mis queridos hermanos. Así como Adán y Eva eligieron eh, lo prohibido, una y otra vez el pueblo de Israel eligió lo prohibido. Así como Adán y Eva renunciaron a esa relación privilegiada, única y especial que tenían con Dios en el huerto del Edén, así el pueblo de Israel renunció una y otra vez la bendición, la protección, el amor, la gracia, todo, la bendición de Dios, yéndose a lo prohibido y dándole la espalda a Dios, renunciando a esa relación con Dios. Y por esa razón, Dios ya lo había anunciado a través de su ley y lo anunció una otra vez a través de los profetas, que Dios los juzgaría, que vendría el juicio de Dios sobre de ellos. Y en otras palabras, Dios los abandonaría. Qué tragedia, ¿no? Los abandonaría, sí, temporalmente, porque tendría que tratar con su pecado. Entonces, la bendición, la prosperidad, el bienestar se convirtió en afrenta. Dejaron su mejor momento y su mejor posición por vergüenza. Ahí tienes a Adán y Eva, desnudos, avergonzados. Y lo mismo el pueblo de Israel, ¿no? Exhibieron su vergüenza. Entonces, estos capítulos que vamos a revisar hoy revelan ese juicio inminente. Cuando hablamos de inminente es algo que iba a ocurrir sí o sí, y además inminente nos habla de algo que es pronto, ¿no? En el caso de Oseas, cuando está hablando a ellos, estaba muy cerca el que el pueblo asirio los tomara y se los llevara esclavos, ¿no? Entonces esto es lo que estamos revisando, esos anuncios que fueron tempranos y fueron oportunos, con la esperanza de que recapacitaran, con la esperanza de que oyeran esa voz del profeta. Pero sabemos por todo lo que ocurrió en la historia, nosotros ya tenemos la película completa, que no se arrepintieron. Y entonces pronto vino el juicio, pronto llegaron los asirios, y no solo los asirios, las naciones vecinas, y los esclavizaron, y aún algunos regresaron a Egipto, y bueno, fueron eh, esparcidos por todo el mundo, borrando lo que alguna vez fueron. Despreciaron esa posición de esposa de Dios, ¿no? Y bueno, nada más recordando un poco hacia los últimos tiempos, de acuerdo a lo que leemos en Romanos, Dios, a pesar de, ¿no? Dice la escritura que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. A pesar de Dios, a pesar de
Dios promete volverlos a tomar y hacerlos suyos, volver a reinjertarlos en su viña, ¿no? Y eso es un recordatorio de que Dios ama entrañablemente a su pueblo. Aunque su pueblo y en la actualidad se encuentra blasfemo, se encuentra eh, anticristo, ¿no? Y se encuentra apartado de Dios. Es una realidad. También es un recordatorio que para nosotros que Dios ama a su iglesia, la cual también de igual manera Dios la está preparando para presentársela a sí mismo, como dice Efesios, una iglesia pura, irreprensible y sin mancha, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, si ya estás allá, en Oseas capítulo 9, yo voy a estar leyendo Isaías capítulo 9 en Nueva Biblia de las Américas, por si tienes oportunidad de leerla en Nueva Biblia de las Américas, pues vamos a estar en un lenguaje más pegaditos, ¿no? Y de repente sí me gusta cambiar entre Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera, porque hay algunas ideas que pueden traer más claridad. Dice el verso 1, no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de trigo. Bueno, probablemente estaban en las fiestas de la cosecha. Eh, estaban festejando que estaban cosechando el trigo. Y entonces estaban alegres, estaban en un momento de festividad, cuando lo que se avecinaba era un juicio de parte de Dios, un juicio, como dije ya, inminente. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, abandonaron la bendición de Dios y se fueron tras de ídolos. Una de las prácticas comunes a la hora de la siembra en los otros países, en las otras naciones paganas, era que invocaban dioses falsos y hacían rituales paganos, y esto lo empezó a imitar Israel. Entonces, estando ahí en las eras de trigo, ellos abandonaron a Dios y se prostituyeron. Lo abandonaron pensando que si iban tras de ídolos, sus cosechas iban a ser bendecidas, ¿no? Pensaron que era mejor la bendición de otros dioses que la bendición del único Dios vivo y verdadero. Y entonces mira lo que viene, verso 2, ni la era ni el lagar los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. Entonces, todo eso por lo que se estaban alegrando, esa cosecha que estaban levantando, en realidad serían malas, ¿no? En realidad no podría ni siquiera alimentarles. Verso 3, no permanecerán en la tierra del Señor, wow, sino que Efraín volverá a Egipto y en Asiria comerán cosas inmundas, ¿no? Es lo que te hablaba, iban a ser exiliados, iban a ser llevados por todas las naciones, especialmente a Siria, pero también por el sur, en Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en este verso 3? Que no solo Dios maldeciría sus cosechas, las cosechas de los granos y de las uvas, sino que Él también, qué fuerte está, los echaría de la tierra. Nuevamente Egipto, ¿no? Y en las tierras en donde estarían, no habría suficiente pan y comida para sacrificar a Jehová. No. Solamente tendrían suficiente comida para sobrevivir. ¿Y qué es esto que vemos en ese verso 3? Dios echándolos, ¿de dónde? De la tierra prometida. Del lugar especial. O sea, checas cómo abandonaron lo mejor por lo peor. Eso me recordó a mí el Salmo 127, verso 2, que nos habla de comer pan de dolores. Entonces, de trabajar arduamente, de esforzarse mucho, de tratar de obtener fruto y todas esas cosas. Pero si al final Dios no está en la fórmula,
le llama el salmista pan de dolores. Y eso es lo que está describiendo estos versos. Mira lo que dice el verso 4. No habrán libaciones del vino del Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. No les será como pan de duelo. Perdón, su pan les será como pan de duelo. Todos los que lo coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrarán en la casa del Señor. Entonces, prácticamente lo que está diciendo este verso 4 es que Dios no aceptaría sus sacrificios. Porque todo lo que representaba un sacrificio a Dios estaría contaminado. Y dice Dios, yo no lo voy a recibir ni van a ser aceptados en la casa del Señor, ¿no? Wow. Mira el verso 5 al 7 dice, ¿qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Entonces será un día de fiesta, la fiesta de las cosechas, pero ellos están apartados en la idolatría, ellos están prostituidos en la idolatría. Y dice el verso 6, pues se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los sepultará. Wow. La ortiga poseerá sus tesoros de plata. ¿Qué es la ortiga? La ortiga es una planta que yo creo que hemos visto muchas veces. En ocasiones es parecida a la chaya, que es una hoja que tiene como pelitos muy finitos y que puede ser muy irritante a la piel, ¿no? Y entonces dice, la ortiga poseerá es decir, sus tesoros serán invadidos por hierba, ¿no? Y también dice el verso 6, cardos crecerán en sus tiendas. Una vez que ellos sean exiliados a Egipto, a Siria, el lugar, sus casas, sus moradas donde vivían, se iban a convertir en monte, en hierba, donde no hay mucho acceso, ¿no? Verso 7, han llegado los días del castigo, ¿te fijas? Eso es juicio inminente, ¿no? Han llegado los días de la retribución, o sea, del pago, de la consecuencia, del juicio de Dios. Que lo sepa Israel, ¿no? Entonces, o sea, está diciéndoles Dios que están festejando. ¿De qué se alegran si lo que están haciendo es abominación para mí? Y mira lo que opinaban ellos de Oseas, que era lo que decían. Estoy en el verso 7. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad, ¿no? Entonces, o sea, como que, ¿qué estás diciendo, Oseas? Estamos festejando y tú diciéndonos esto, trayendo esta palabra de Dios. Imagínate ahí en medio de la fiesta, ¿no? En medio de la celebración. Y Oseas diciéndoles que están festejando. Si lo que están haciendo es terrible. Verso 8. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta, ¿no? Entonces los profetas ahí estaban, era parte de su trabajo para con Efraín. Recuerden que Efraín es Israel. Era vigilar, era cuidar, era anunciar el peligro, ¿no? El vigía estaba en la torre viendo que el enemigo venía y entonces anunciaba, hey, ahí viene peligro, tengan mucho cuidado. Y entonces eso era el profeta Oseas anunciando que el peligro venía a causa de que de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad, ¿no? ¿Por qué vendría eso? Pues porque no había arrepentimiento en ellos. Verso 8. Bueno, ya leímos eso, ¿verdad? Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos, y en la casa de su Dios solo hay hostilidad, ¿no? Entonces, estaban haciendo lo que ya describió los versos anteriores. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados, ¿no? Entonces,
Es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, es lo que el pueblo especial y escogido de Dios estaban haciendo, y pensando que el mensaje que estaba dando Seas era un mensaje torpe y necio, ¿no? Y es así como, ¿quién? A ver, o sea, ¿quién dentro de sus cabales va a profetizar un juicio cuando estamos en medio de una cosecha tan abundante? Y es como que en nuestros tiempos, ¿no? Hablar de que, por ejemplo, va a llegar un día cuando Dios le va a dar en sus manos el título de propiedad de toda la creación que le pertenece a Cristo, y aparece, según Apocalipsis, el Cordero y el León, y desata los 7 sellos. Y entonces dirían todos aquellos que se han apartado y olvidado de Dios: ¿cómo crees? Si estamos en la era de la ciencia, de la tecnología, del progreso, del bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo estás hablando que hay un Dios que va a venir y va a juzgar y va a destruir todo el pecado y toda la maldad, ¿no? Entonces, o sea, llamando al arrepentimiento, y ellos pensando que el mensaje era hostil y era una locura en ese tiempo, ¿no? Y lo que él está hablando es: regresen a Dios, porque eh, aun cuando están ahorita en ese momento de cosecha abundante, de que es ese momento de que pueden pensar que ahí está la bendición de Dios, lo que viene es terrible. ¿Y que hicieron? Rechazaron al profeta. Menciona aquí como en los días de Gabaa, Jueces capítulo 19, describe todos los crímenes, toda la perversión y toda la violencia que había en ese lugar en esos días, ¿no? Así que él está diciendo cómo ocurrió en ese tiempo y en ese lugar, se está repitiendo en este tiempo. Verso 10 dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel. ¡Wow! ¡Qué bonito está esto! O sea, imagínate encontrarte una uva fresca y deliciosa en el desierto, ¿no? Dulce, madura, deliciosa, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a sus padres. Entonces, buen fruto, fruto deseable, fruto codiciable, fruto agradable. Y luego dice: pero fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un recuerdo del amor de Dios. Y es algo como palabras muy cariñosas, como que Dios les está diciendo: ustedes vivían bajo mi bendición y me fueron infieles y dejaron lo bueno y se fueron por lo prohibido, ¿no? Entonces, ustedes pensaron que estarían mejor. Ustedes pensaron que les iría mejor al irse tras de esos dioses, ¿no? Falsos dioses, ¿no? Y, y, y es un recordatorio: ustedes eran una uva en el desierto cuando fueron fieles, y entonces eran aceptables delante de Dios. Como imagínate una uva o un viajero que va en un desierto y va sediento y se encuentra un racimo gigante de uvas, y es algo así como que Dios está diciendo: para mí, en medio de este mundo perdido, ustedes lucían demasiado bien, ¿no? Es como eran muy atractivos a mí, ¿no? Como lucían perfectos, pero después de buscar a Baal peor, se hicieron aborrecibles. O sea, esa belleza que tenía el pueblo terminó siendo abominación para Dios. Verso 11: como un ave volará Efraín, volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Wow, qué tremendo, porque para esa cultura, como para todas las culturas de todos los tiempos, los hijos son símbolo de bendición. Tener hijos es símbolo de bendición, siempre lo será. Las culturas, las naciones, Europa y muchos otros países que han dejado de tener hijos, entre que hay maldición y juicio, y entre que van a ser naciones que van a estar metidas en problemas. ¿Y sabes quiénes?
Los que vengan como migrantes a sus países, esos van a tomar la bendición que ellos perdieron a causa de no tener hijos. Y dice el verso 12, aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, hay de ellos también cuando de ellos me aparte, ¿no? Qué terrible. Verso 13, Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo, ¿no? Entonces, están pasando por algo que parece un buen tiempo, pero saben algo, todo eso va a terminar. En contraste con todos esos frutos pasados, ahora Israel estaba a punto de experimentar esterilidad, experimentar duelo, experimentar abandono, ¿no? Todas esas cosas están en estos versos que leímos. Perdiendo a sus hijos, Dios abandonándolos, ¿no? Qué tremendo. Y mira, luego viene una oración bien extraña en el verso 14. La verdad es que sí está medio extraña. Dales, oh Señor. Y lo dice, ¿qué les darás? No. Entonces como que, o sea, se animó a hacer una oración y luego dice, ¿qué les darás? Y, y, y les dice, dales matriz que aborte y pechos secos, ¿no? Este, dice la Reina Valera, pechos enjutados. Dice la NTV, pechos que no den leche, ¿no? Y la oración de Oseas es rara, pero creo que en el contexto de lo que leímos en los versos anteriores y en lo que vamos a leer en los versos posteriores, creo que realmente es una oración misericordiosa. Porque al conocer el juicio que vendría inminente, el juicio terrible que vendría, él está orando algo así como, Jehová, dales pocos hijos para que sus hijos no tengan que enfrentar los horrores del juicio que está por venir. Mejor les sería no tener hijos, ¿no? Y, y esto es fuerte, este juicio que vendría sobre de ellos, ¿no? Um, y también la oración de Oseas me llama la atención, ese dales, oh Señor, y luego ¿qué les darás? ¿No? En ocasiones tenemos que tener cuidado en cómo nos vemos a nosotros mismos, porque podemos estar viendo a los demás y no viendo nuestra propia vida. En ocasiones aquellos que se ven a sí mismos quizá como más asertivos, como mejores, como más espirituales, como más cercanos a Dios, como que están haciendo mejor las cosas que los demás dentro de la iglesia, dentro de algún grupo, se pueden quizás llegar a ensoberbecer, quizá llegar a frustrar, a enfadar, a enojar por aquellos que no tienen un corazón igual de apasionado que el mío, igual de santo que el mío, igual de consagrado que el mío. Y bueno, en cierta manera, pues creo que la conciencia moral es aceptable, es entendible, pero la pausa en la oración de Oseas debiera también dar una pausa en aquellos que se ven superiores a sí mismos y en lugar de darles juicio, oh Señor, es mejor como ten misericordia, Señor. ¿No? Por supuesto que no estoy diciendo que no sea bueno anhelar santidad, anhelar un avivamiento, anhelar que la iglesia de Dios tenga una pasión y una santidad y una consagración a eso. Pero si eso nos hace ser soberbios, nos hace llenarnos de ira, quizá amargarnos en contra de los demás, entonces es simple, Satanás ha ganado una gran victoria sobre aquellos que tienen un corazón que se exalta a sí mismo, ¿no? Verso 15. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí por la maldad de sus hechos. Los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Uf, todos sus príncipes son rebeldes, ¿no? Bueno, es interesante porque allí Gilgal fue un lugar donde un centro de entrenamiento de profetas, tanto eh, pues por un periodo largo, por un periodo muy largo. No, no quisiera como enmarcarlo solamente en una temporada, pero abarca a Elías y a Eliseo,
que ese lugar fue un lugar para entrenar profetas, ¿no? Algo así como un seminario bíblico, algo así como un lugar de entrenamiento bíblico, pero ahora ese lugar se había vuelto un centro de entrenamiento idólatra. ¿Cómo seguir a dioses paganos? Y entonces todas las autoridades en ese lugar se habían apartado, revelado, o sea, se habían puesto en contra de Dios. Y entonces dice el verso 16, Efraín está herido, su raíz, está seca, ¿no? ¿Has visto un árbol con una raíz seca? Entonces, una palma, una planta, un, deja de dar fruto. Significa que está muerto, que ya no tiene vida. Por eso dice, no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. O sea, ya no hay bendición. Mi Dios los desechará porque no le han escuchado. Fíjate, aquí es clave en este estudio, ¿no? ¿Cuál fue la razón? Que sus oídos estaban sordos a Dios, que su corazón estaba endurecido, que cerraron su corazón a Dios y no le escuchaban, ¿no? Y andarán errantes entre las naciones. Dime si no pasó esto con el pueblo de Israel. Bueno, Israel se perdió después de haber sido con los asirios, pero la tribu del sur, Judá, terminó siendo errante entre las naciones, ¿no? Y vemos naciones como Rusia, con muchísimos judíos, vemos naciones como Argentina, con muchos judíos, y muchas otras naciones que se llenaron de judíos porque ellos tuvieron que abandonar su tierra, ¿no? En África se han encontrado tribus judías, ¿no? Que han sido reconocidas como parte de las tribus de Israel, ¿no? También se ha tratado de rastrear su camino y se ha encontrado esas cosas. ¿Por qué? Porque pues abandonaron a Dios y esto se cumplió, ¿no? Esto que estamos leyendo aquí se cumplió por completo. Se cumplió y pues eh, viene una maldición de parte de Dios, ¿no? Porque dice que entonces, eh, literal, pues se hicieron abominables a Dios, ¿no? Es lo que dice el verso 10, si lo viste allí. Se fueron por Baal y ahora se han hecho abominables, ¿no? Entonces, eh, así como un ave volando, se fue la gloria, ¿no? Lo que nos dice el verso 11. eh, en el verso 15 nos habla entonces de que se volvieron un centro de entrenamiento de profetas de Baal, ¿no? Y entonces están como muertos. La razón está en el verso 17. No le escucharon y andarán perdidos. Es otra manera de expresarlo, ¿no? Andarán perdidos entre las naciones. Y aquí están, ok, ustedes van a querer tener hijos y lo que sea, pero Dios es el Señor sobre el vientre y Él va a transformar, les dice, su fertilidad en esterilidad, ¿no? Como tal cual, como una nación que perdió su bendición. Si sigues al capítulo 10, al verso 1, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Wow. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Uf. Entonces, prosperidad que terminó en qué? En idolatría. Verso 2. Está dividido su corazón. ¿Te fijas? Sí te amo, Dios, pero también amo otras cosas. Sí te amo, Dios, pero también tengo otros dioses. ¿Y qué dice el verso 2? Serán hallados culpables. ¿Qué va a hacer Dios? Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Uf, ¿no? Entonces Dios les había bendecido con gran abundancia material,
Pero todo ese bienestar y todo eso lo gastaron en ellos mismos. Multiplicaron altares a dioses paganos, ¿no? Cuando estaban disfrutando las bendiciones de Dios. Pues imagínate una esposa que su esposo la cuida, su esposo la ama, su esposo la respeta, su esposo la trata bien, su esposo la provee, la protege, la guía, todas esas cosas. Y ella prefiere estar con otros hombres. Uf, ¿no? Entonces, en medio de todas esas bendiciones, prefirieron el camino de los pecadores. Tenían un corazón dividido. Ojo aquí con esto. Mateo capítulo 6, verso 24, me dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No, básicamente eso. No podemos tener un corazón dividido. O vivimos para Dios, o vivimos para cualquier otro ídolo. Por supuesto, ídolos falsos, que llevan a la destrucción, que llevan a la muerte. O vivimos para Dios, o estamos muertos como árbol con raíz seca, ¿no? O estamos vivos o estamos muertos. O pertenecemos al reino de las tinieblas o pertenecemos al reino de la luz, ¿no? Wow. Tenían su corazón dividido, verso 2. ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? Piénsalo bien. Piénsalo bien, piénsalo bien. ¿Qué es lo que anhelamos más en la vida? Los placeres, el bienestar, la prosperidad, el que nos vaya bien, o glorificar a Dios, o honrar a Dios. Está tremenda declaración, dividido su corazón. Fíjate que estuve estudiando un poco esta expresión dividido el corazón. Y yo dije, ¿cómo? Está como partido en dos. Y sí, es parte del significado, es parte de la. Pero también parte de alguna traducción nos habla como de está hablando su corazón. Esto también es para llamar la atención. O sea, ¿cómo que está hablando su corazón? Es como que son permisivos. Pueden tener y mantener cosas en su corazón y al mismo tiempo decir, Dios, yo te alabo. Así como Gomer, la esposa de Oseas. No, no, si eres mi esposo, pero también en las tardes me voy con otros. Uf, no. Es como que un cónyuge infiel que se acuesta con otro le dice a su esposa, a su esposo, pero te amo. O sea, tengo otros, pero te amo. ¿No? Viviendo una vida doble, viviendo una mentira. De esta misma manera, el corazón de Israel estaba hacia Dios. Sí, tú eres nuestro Dios. Sí, te ofrecemos ciertos sacrificios, pero también a otros dioses. ¿No? Ves el corazón de Israel desde que Moisés baja, sube o se aparta para hablar con Dios y que le diera los mandamientos. Ellos ya creando un ídolo. Ves el corazón de Israel siempre queriendo regresar a Egipto cuando estaban siendo trasladados a la tierra prometida, ¿no? Y quejándose siempre de todo lo que Dios les daba, ¿no? Y siempre con un corazón inclinado hacia otras naciones, de repente es, oye, las otras naciones, Señor, sabemos que tú reinas sobre nuestras vidas y que tú eres nuestro rey,
Pero las otras naciones tienen un rey humano. O sea, ¿por qué no, igual que las otras naciones, nos das un rey como tienen los demás? ¿No? Y entonces empiezan a buscar eso, que Dios no sea quien gobierne sus vidas. Y su corazón estaba inclinado a hacer lo que otras naciones hacían. Verso 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Mira, voy a seguir leyendo. Chécate esto. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, fíjate lo que va a florecer. Florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras del Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, ¿no? Porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. Verso 7. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. Los lugares altos eran los lugares donde se limpiaba el trigo, pero también donde se practicaba mucha idolatría. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, ¿qué dirán a los montes? Cubridnos. Y a los collados, caed sobre nosotros, ¿no? Uf, qué tremendo. ¿Te suena esta expresión? Dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. O sea, iban a ser llevados lejos, iban a perder toda la bendición, iba a venir el juicio como ajenjo, ¿no? Las becerras serán llevadas, toda esa región del reino del norte de Samaria, su gloria va a ser disipada, ¿no? Verso 6, va a haber vergüenza, Efraín será avergonzado, ¿no? No tendrán rey, el rey se van a quedar sin rey, el rey será cortado. ¿Por qué? Porque vendría otro rey sobre de ellos, pero el rey que correspondía a los reinos de Israel, pues ya no serían más sus reyes. Y todos esos lugares donde practicaban idolatría, verso 8, serían completamente destruidos. Y cuando ese juicio viniera sobre de ellos, sería tanta la situación que dirían a los montes, cúbrennos, y a los collados, escóndanos, ¿no? Y así metiéndose en cuevas y escondiéndose del enemigo a causa de su desobediencia a Dios, ¿no? Entonces, y sometidos a reyes extranjeros, desolación, exilio, todos esos lugares que fueron de bendición y que fueron llamados la tierra prometida. Ahora todas sus casas, todos sus sitios ahogados en espinos y cardos, dice el verso 8, ¿no? Los cardos son igual, son plantas con muchas espinas y cardos. Este es el resultado de haber rechazado a Jehová. Este es el resultado de haber abandonado a Dios. Este es el resultado, así de montes cúbranos, está muy duro esto, de haberse prostituido, de haber aceptado a dioses paganos, ¿no? Entonces aquí veo una y otra vez que serán avergonzados. En lugar de gloria habrá vergüenza, ¿no? Ese pecado de prostitución espiritual ahora sería un tema de mucha vergüenza. Pero yo hice aquí un poco de énfasis en cubrirnos, porque hay dos escrituras en el Nuevo Testamento a donde se hace referencia a esta profecía de Oseas. Y una está en Lucas capítulo 23,
versos 28 y 29, cuando está el tiempo en el que está yendo hacia la cruz Jesús, está siendo crucificado Jesús, y entonces las mujeres están llorando y se están lamentando, y dice el verso 28, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Te fijas a qué está haciendo referencia a Jesús? Cuando este pasaje, estos capítulos de Oseas dice que sus hijos se lamentarían, ¿no? Y por eso dice que en los tiempos cuando venga el juicio final, mejor les sería que no haya mujeres embarazadas ni amamantando, ¿no? Porque va a ser un tiempo terrible. Entonces por eso Oseas ora y dice, mejor no les des hijos porque viene el juicio. Si el juicio de Dios cae en un tiempo donde tengan a hijos amamantando y sus hijos van a ver pequeños toda esa desolación, y hoy puedes ver algunas imágenes parecidas a esto cuando ves lo que está pasando en la guerra de Israel con los palestinos y dices, cuánto dolor en los niños pequeños, ¿no? En los niños que todavía no entienden mucho y están viendo toda esa destrucción. Y entonces dice el verso 29, estoy en Lucas 23, 29, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, dice el verso 30, entonces comenzarán a decir a los montes, que dice, caed sobre vosotros, sobre nosotros, y a los collados cubridnos, ¿no? Lo mismo, está haciendo referencia a ese juicio que se confirma en Apocalipsis capítulo 6. Cuando entonces el cordero y el león toman ese rollo y empieza él a destapar los 7 sellos, y menciona Apocalipsis 6 el inicio de la gran tribulación, el inicio de esa semana 70 de la cual habló el profeta Daniel. Entonces viene ese juicio ya sobre de ellos, y mira lo que dice Apocalipsis 6 versos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Entonces un tiempo donde el juicio de Dios va a llegar sobre la nación. Llegó sobre Israel una y otra vez, pero ahora está siendo anunciado también a nosotros, a toda la humanidad, ¿no? Que no se haya arrepentido. Y digo a nosotros en el sentido que estamos antes de ese tiempo. Ok, versos 9 al 11, si sigues ahí en el capítulo 10 de Oseas, nos habla de ese tiempo que Dios trata con el pecado, ¿no? Eh, es un recordatorio para todos que Dios siempre trata con el pecado. Siempre llega el tiempo en el que Dios va a ajustar las cosas. Dice el verso 9, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones. Jacob, ¿no? O sea, va a llegar el juicio. Ahora, un llamado al arrepentimiento. Veamos el verso 12. Importante, importante en medio de todo este anuncio de Oseas de juicio que vendría sobre de ellos. Oseas 10 es un llamado al arrepentimiento. Dice, sembrad, ¿qué? Para vosotros en justicia, o sea, en lo bueno, en lo recto, en lo que agrada a Dios. Segad para vosotros en misericordia. Entonces hagan lo correcto, ¿y qué van a recoger? Misericordia, ¿no? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿y qué van a recoger?
Cosas buenas, misericordia de parte de Dios, un trato especial de nuevo de parte de Dios. Haced para vosotros que, fíjate, es un verso bien importante, este verso 12. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces recuerda, aún los asirios no llegaban y dominaban a Israel, y el profeta está hablando. Entonces, un llamado al arrepentimiento oportunísimo. Fíjate la palabra que está usando aquí a medio versículo, porque es el tiempo de buscar a Dios. Después vendría tiempo donde ya no sería posible, vendría tiempo muy difícil, se cerraría la puerta. Y también es un recordatorio de esto para todas las naciones, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo agradable de Dios. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino arrepiéntete, reconócele en todos tus caminos, vuélvete a Él, rinde tu vida a Él, siembra lo bueno para que recojas misericordia. Si sembramos lo malo, es simple, recogeremos lo malo. Si negamos su nombre, es simple, Él nos negará a nosotros. No. Pero aquí hay un problema. El problema es que muchas veces nos creemos buenos y no reconocemos el mal que puede haber en nuestras vidas. Y entonces dice, tienen que barbechar. ¿Qué es barbechar? El proceso es este. La tierra cuando no se ha sembrado por mucho tiempo, que tiene, no sé, un año o más, se endurece. O la tierra muchas veces es muy pedregosa y está dura. Entonces se pasa el arado, esos discos de metal, ¿no? Que cuando ya pierden el filo, algunos hermanos hacen algo que se llaman discadas, las agarran de sartén. Pero son estos discos de metal filoso que se usa para ablandar la tierra, estos rastrillos que se meten a la tierra para ablandarla y que entonces pueda caer la semilla y pueda producir fruto. Entonces, si la tierra sintiera, le dolería que la ablanden para que pueda entrar la semilla. Pero a veces así está nuestro corazón, que tiene que ser barbechado, porque es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo que Él nos enseñe justicia y es el tiempo de sembrar justicia para recoger misericordia. Dice las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán llamados misericordiosos. No, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Entonces, un corazón que ha sido ablandado para Dios, ¿no? Eh, una tierra que es dura habla de un corazón que es testarudo. Una tierra que es dura es una tierra que se resiste a Dios, que se resiste a recibir la semilla de Dios, la palabra de Dios. Y es como que, ¿de qué sirve sembrar en tierra dura? ¿De qué sirve echar semilla en tierra dura? No. En ocasiones cuando la palabra de Dios sale y vemos como que tiene poco efecto en las personas, es debido a que el corazón está duro. Y entonces no entra y no hay fruto. No. Verso 13. Habéis arado impiedad. Está en términos también de agricultura. Y segasteis, o sea, cosechasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira. ¿Por qué? Aquí está la clave, mis queridos hermanos. Y esto para mí es el versículo clave de estos dos capítulos. Y eso es lo que le da título al sermón de hoy. ¿Qué dice el verso 13? Porque confiaste en tu camino.
Mm, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, ¿no? ¿Qué te habla este verso 13? O sea, le está hablando Oseas a Israel y fue particular para Israel, pero tiene una aplicación súper recontra práctica para nosotros hoy en día. El tema con ellos y con nosotros, el peligro es confiar en uno mismo en lugar de confiar en Dios. Prácticamente es sacar a Dios, tomar decisiones sin Dios, es vivir sin Dios. Es la esencia de todo pecado. Adán y Eva, el pueblo de Israel y el mundo entero, ¿no? Porque confiaste en tu camino, porque confiaste en ti mismo. Fíjate, el mundo te dice, ¿no? Eso, cree en ti mismo y no todas esas mentiras. Cuando somos frágiles, tenemos muchas limitaciones, pero Dios es todopoderoso. Y a veces estamos confiando en nuestros valientes, quizá en nuestras habilidades, quizá en nuestros amigos, quizá en nuestros parientes, quizá en todo menos en Dios. No. ¿Qué pasaría si nos volviéramos a Dios con un corazón fuerte y apasionado y dijéramos, Dios, tú vas a hacer las cosas en mi vida? Confío en que tú me vas a guiar, confío en que tú me vas a proteger, confío en que tú me vas a proveer. Aquí está mi vida, es tuya, te pertenece, tómala. No, quiero vivir para ti, para tu gloria. No quiero confiar en mis propios caminos, no quiero confiar en mi corazón. Mi corazón es peligroso. Quiero confiar en ti, hacer tu voluntad. ¿Qué pasaría si cada vez que tenemos que tomar decisiones le preguntáramos a Dios? No. ¿Qué pasará si le pedimos a Dios, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad? Y límpiame y lávame, como decía David. No. Pero tu problema es que confiaste en tu propio camino. Por tanto, dice el verso 14, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel, ¿no? Bueno, pues ahí está. El tiempo del juicio llegaría. Dios siempre iba a tratar y siempre tratará con el pecado. Así que básicamente lo que les está diciendo el profeta Oseas en estos capítulos 9 y 10, creo que no es tiempo de festejar, es tiempo de arrepentirse. Creo que no es tiempo de echar fanfarrias, ¿no? Sino de reconocer su maldad y de volverse a Dios. Ahora, ¿qué nos dice la historia, mis queridos hermanos? La historia nos dice que tristemente no lo hicieron. La historia nos dice que siguieron sus propios caminos. Uf, no. Quiero animarles al final de este estudio con yendo a unos proverbios. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 3, por favor. Y creo que si este verso 13 le da sentido a todo lo que nos está hablando, como una síntesis de todo lo que vimos esta noche, y nos está diciendo la escritura claramente, el error que cometieron fue que confiaron en su propio camino. Yo quisiera que miráramos con mucha atención como parte de esta conclusión Proverbios 3, versos 5 al 6.
Ese sería eh, el mandamiento, ese sería el consejo, ese sería el barbechar el corazón. Dice Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová, ¿con qué? Con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos míos, tenemos la maravillosa palabra de Dios que nos saca del error y que nos enseña la verdad. Y miras, cuando es confía en ti mismo, la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Amablemente, ¿no? Porque nos podrá decir, eres torpe, te equivocas. Más bien, no confíes en tus propios caminos, sino fíate de Jehová sin reservas, no con un corazón dividido. ¿Qué dice el verso 5? Vuelve a leer Proverbios 3:5. Fíate de Jehová con todo tu corazón, no con un corazón dividido, no con un corazón blando, no con un corazón permisivo. Busca al Señor en todos tus caminos. ¿Qué dice el verso 6? Reconócelo en todos tus caminos. Me encanta este verso. Reconocerlo es vivir delante de la presencia de Dios en toda situación. En cómo amo, en cómo sirvo, en cómo perdono, en lo que escucho, en lo que hablo, en lo que miro, en los caminos, en lo que busco, en lo que deseo, en las decisiones, en todos los consejos que me ha dado Jesús a través de los evangelios, preguntándome qué haría Jesús, cómo se comportaría, haciendo oraciones cortas y buscando al Señor y diciéndole, Señor, guíame en esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, protégeme, Señor, provéeme, Señor, guíame. ¿No? Agradeciéndole, Señor, gracias por lo que me diste, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por tu dirección, gracias por esto, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos, gracias por todo. Eso es reconocerle en todos sus caminos. Y mira, y Él enderezará tus veredas. Aquí hay una promesa, ¿no? Chécate el verso 6 porque es una promesa condicionada. Hay promesas de parte de Dios que se van a cumplir sí o sí, no necesitan que yo haga nada. Pero hay promesas de Dios que para que se cumplan, yo tengo que ver la condición. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te va a llevar por camino recto para que no te pierdas, para que no te desvíes en el camino. Fíate, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El error grave que cometieron es que confiaron en su propio camino. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y a través de estas palabras duras de los profetas, Señor, también nos instruyes y nos hablas. Y en este tiempo, Señor, también nos recuerdas que viene un juicio y que es inminente para toda la humanidad, Dios. Y llegará al punto donde clamarán que los montes echen sobre de sí los collados, Señor, y nosotros queremos vivir para adorarte en nuestra tremenda humanidad, Señor, y reconociendo que muchas veces no somos en nada mejores que Israel, Señor, y que así como tú le llamas esposa a Israel, también nos llamas a nosotros tu desposada, Señor. Y aquí estamos, Señor, esta noche, clamando a ti, Señor, que barbeches nuestro corazón, Señor.
que lo barbeches, Dios, y que no permitas, Dios, que tengamos un corazón dividido, un corazón blando, un corazón permisivo, Dios, sino que podamos, Dios, confiar completamente en ti. Confiar en ti, Señor, no es en nuestras fuerzas, ni en nuestros capitanes, ni en nuestros ejércitos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro intelecto, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra manera de resolver. Es confiando en Cristo. Es confiando en Cristo, mi Dios. Confiando en Cristo, mi Dios. Y anhelando ser como Él, Dios. Confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, Dios. Que es suficiente y que es perfecto y que es completo, Señor. Y que en ti tenemos toda buena dádiva. En ti tenemos, Señor, toda bendición. Y no tenemos que andarla buscando en nadie ni en ningún otro lugar, Señor. No queremos servir a dos señores, Dios. Queremos vivir para ti, Señor. No queremos confiar en nuestras propias prudencias y caminos, Señor. Queremos fiarnos de ti y solo de ti, Señor. Concédenos eso, Dios. Es una oración y es petición, Dios. Porque lo que más anhela nuestro corazón es agradarte a ti en todo, Señor. Cuando nuestro corazón a veces es una fábrica de ídolos, Señor. Cuando nuestro corazón a veces te es infiel, Dios. Ayúdanos, Señor, por amor de ti mismo, a ser fieles, Dios. Y cuando fallemos, Dios, danos un corazón que verdaderamente se arrepienta, Señor. Y que clame a ti, Señor. Y halle el oportuno socorro, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra, mi Dios. Bendice, Señor, la provisión de nuestros hogares. Bendice, Señor, también a los que están pasando por pruebas, Señor. Te pedimos por la salud, la restauración plena de Gaby y Luis, y Señor. Por la restauración y la salud plena también de nuestro hermano Samuel, Dios. Por sanidad completa para él, Señor. También que tu mano, Señor, de bendición esté sobre los trámites legales del seguro, Señor, también que tienen pendientes. Que tu mano esté sobre de ellos. Oramos, Dios, a ti, que tú eres el Dios que gobierna todo con poder y con autoridad, Dios. A ti clamamos, Dios. A ti clamamos. Y Padre, te pedimos también que este fin de semana que nos vamos a reunir diferentes iglesias, Dios, que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Bendice, Señor, al pastor Jaime que viene con su esposa, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo, dales frescura, Señor. Después de una semana ardua que van a tener, Señor, que puedan venir también con frescura a enseñarnos de ti, Señor, y de tu palabra. Tuya sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.